de la seguridad. Por ejemplo, esta disminución de los homicidios en el orden del 16% tampoco es compatible con esa zozobra creciente que tiene la sociedad, porque vemos que los secuestros se han incrementado en un 25%, estamos al borde de 4.000 secuestros en el cierre del 2024, y tuvimos un incremento en extorsiones en el orden del 6%. Pero el importante es ver que estas extorsiones crecieron entre el 2023 y el 2024 de una forma muy fuerte. Recuerde que en el último año del gobierno de Lazo tuvimos 20.000 extorsiones. Pasamos entre el 22 y 23 de 5.000 a 20.000. Y en este gobierno no ha habido una reducción absolutamente en este valor. A eso tenemos que sumar también algunos logros que podríamos referenciar a delitos de la propiedad, en donde ha habido una disminución que no deja de ser importante en el orden del 11%, pero la repercusión de la crisis eléctrica, la repercusión que ha habido en la pérdida de empleo, cerca de 260.000 empleos perdidos, y una serie de repercusiones en el área de salud, en el área de educación, que el ciudadano vive en el día a día, pues colocan al gobierno en entredicho. Entonces estamos en medio de, por un lado, una aprobación a la gestión del presidente, que ha sido manejado, yo digo, de una forma coyuntural, mucho con improvisación, y también sumado a esta corriente polarizada que existe en la sociedad del correísmo y el anticorreísmo. Eso le podría yo dar en una forma breve lo que evidencio de estos resultados de las elecciones. General, pero en el tema de la seguridad, o sea, ¿qué más debió hacer o debe hacer el gobierno nacional? Porque hemos visto un accionar fuerte, declarar a los grupos estos GDO como terroristas, algunos, entonces operativos, permanentes. Entonces, ¿qué más se debe hacer en esa línea? ¿Qué le falta al gobierno para de una u otra manera contrarrestar todos estos delitos que usted ha señalado, general, y que lo vivimos a diario, ¿no? Mire, no hay que confundir la firmeza que se debe tener frente a la evolución del crimen organizado en el país, pero también tiene que abordarse de una forma integral. Y esto es lo que vemos, hay una ausencia de integralidad en el problema de la seguridad. El combatir la criminalidad exclusivamente con elementos de violencia no va a solucionar el problema. Hay que trabajar en una profunda reforma estructural y hay que trabajar también en varios otros ejes. Mire, por ejemplo, le voy a poner casos prácticos que han sucedido y que hoy nuevamente se están presentando. Entre 1998 y el año 2006, tuvimos un saldo migratorio, es decir, de ecuatorianos que no retornaron al país, producto de una crisis política, una crisis económica y la repercusión sobre una crisis social, de 1.034.000 ecuatorianos. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos una cuarta ola migratoria, que inicia prácticamente en el 2021. En estos 4 años, 397.000 ecuatorianos han salido. ¿Qué es lo que generan las olas migratorias? Vacío en la estructura básica de la sociedad, que es la familia. Hay que recordar que en el 2005, en Guayaquil, ya existían 65.000 miembros de pandillas. No estamos hablando de números bajos. Y esto a la final, frente a los cambios de contexto que se dio, que he explicado aquí en varios programas, el efecto del Plan Colombia, posteriormente el cambio de la modalidad de pago de la droga con droga y el incremento del microtráfico por efecto de esto, la firma de la paz en Colombia, la fractura de organizaciones delictivas colombianas, los enlaces tempranos que venían dándose desde el año 2000 con estructuras criminales ecuatorianas. Bueno, a la final, ¿qué es lo que tenemos ahora? Un nuevo caldo de cultivo. Tenemos familias que quedan desestructuradas en una profunda crisis económica que está viviendo la sociedad en la actualidad y que a la final sigue alimentando estas espirales de violencia. Mire, si nosotros vemos, por ejemplo, el incremento del IVA que fue en el orden del 3% desde el mes de abril, que esto representa en tasa lineal un 2.25% mensual, como que se hubiese aplicado todo el año anterior. Si hubiésemos tenido, por ejemplo, un incremento de consumo, era de esperar que el IVA tenga una recaudación de 18.75% más que el año anterior. El incremento fue del 15.3%. Hay una contracción del consumo. Contracción del consumo significa menos producción de bienes y servicios. Menos de producción de bienes y servicios significa que ese aparato productivo privado se contrae, menos empleo.
menos empleo, menos ingresos. Menos ingreso, pobreza. Pues hemos tenido un incremento de elementos de pobreza y estos son, por ejemplo, aspectos estructurales que tienen que ser abordados en una intervención zonificada en el país, en donde las Fuerzas Armadas deben tener su rol de acuerdo a la naturaleza de cada una de las zonas a ser intervenidas. Porque una cosa es una zona en donde predomina la delincuencia, hay nexos con la delincuencia organizada transnacional y otras zonas en donde crece la delincuencia común. Entonces, esto también hay que tomar en cuenta. Pero si no se abordan elementos de reestructuración de los cuerpos de seguridad, si no se abordan elementos de reestructuración del sistema de justicia, no estoy hablando exclusivamente de las Cortes, hablo también de la Fiscalía, con la dotación de una policía de investigaciones propia para que evitar justamente la intervención de malos elementos que pueden estar y que de hecho están en las estructuras de seguridad. Esos son aspectos que se han tomado en cuenta en otros países. La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas cumplen un gran trabajo, pero no es suficiente. Hay principios para el abordaje del crimen organizado y uno de esos que, bueno, puede sonar un poco extraño, se llama compartimentación. Compartimentación es dividir las cosas, tener superposición de estructuras. Y para ponerle un caso claro, en Chile hay una policía de investigaciones y por otro lado hay la Policía de Chile, que es el Carabineros. Carabineros no se investiga a sí mismo, sino en sus ejes exclusivamente internos, pero frente a un delito interviene la Policía de Investigaciones. La Policía de Investigaciones es la que interviene investigando el delito, no es Carabineros a sí mismo, ni Carabineros hace el eje preventivo y el eje de fuerza y también investiga. Entonces hay que tomar en cuenta este tipo de reformas estructurales, lo propio hay que hacer un verdadero proceso de transformación en Fuerzas Armadas. Todo esto se va haciendo camino al andar, pero cuando existe un proyecto. Cuando no existe un proyecto, estamos abordando las cosas desde la simple coyuntura. Y lo que vemos en la actualidad es eso. Se utiliza la inseguridad en un discurso político, generando zozobra en la sociedad y buscando adhesión a una causa política electoral. Porque hemos tenido un año que prácticamente el presidente ha pasado de candidato. Entonces tenemos una serie de acciones que no resuelven los problemas, la ruptura de la tabla de consumo, que advertí en su tiempo que eso no iba a resolver absolutamente nada. Hemos tenido ya una modificación en la Constitución, hemos tenido reformas al Código Orgánico Integral Penal, tenemos el asunto de la modificación, inclusive para la extradición, pero estas herramientas no se utilizan. Persiste la idea de un conflicto armado interno, que yo no estoy de acuerdo que esto ya continúe, porque no ayuda en el marco legal ni a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional. Genera más bien una confusión. Y lo que tiene que hacerse es devolver institucionalidad. Institucionalidad es colocar la responsabilidad a las instituciones que corresponden en cada uno de los ejes. Y las Fuerzas Armadas tienen una gran capacidad de apoyar a través de sus misiones naturales en el control de fronteras, en el control del mar territorial, en el control del espacio aéreo, en el control de las áreas estratégicas en donde también se encuentran las fronteras. Hubo una extensión de 40 kilómetros en la Ley de Seguridad Pública del Estado, pero no se ha emitido reglamento alguno para aprovechar esta extensión de estas zonas estratégicas de frontera para la intervención de Fuerzas Armadas. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ser hechas, pero se ha abogado al simplismo, y le digo al simplismo, yo le digo, si es que mañana ofreciera que vamos a colocar un pelotón de fusilamiento para ese momento ajusticiar a los delincuentes, posiblemente podemos llegar a la presidencia más rápido que otro, porque general, así están las cosas, en un simplismo. General, pero ¿usted cree que en el poco tiempo que tiene el gobierno nacional de Noboa pueda solucionarse problemas que no lo hemos solucionado en años? ¿Usted no cree que también hay que darle tiempo al tiempo, o que necesita más tiempo para ir en la línea de ir solucionando los problemas de fondo que tenemos en el Ecuador? Porque de la noche a la mañana no se puede solucionar los problemas gravitantes que tenemos, pues, general. Pero, mire, nadie espera que las cosas en el país, en la gravedad en que estamos, podamos tener una solución de carácter inmediato. Pero si no comenzamos a construir los instrumentos de la arquitectura de seguridad para que haya un verdadero cambio, bueno, vamos a seguir diciendo, es como por ejemplo cuando hablamos del factor pobreza como alimentador de la delincuencia, sin ánimo de criminalizar. Bueno, uno dice es que esto es de largo plazo. Sí, pero ¿qué estamos haciendo ahora? Entonces seguimos diciendo que como son acciones de largo plazo, una reforma en la arquitectura de seguridad, una reforma de carácter judicial, una reforma en los cuerpos de seguridad, bueno, que lo haga el otro.
El problema es que seguimos así. Eh, Mire, graves errores se cometieron al desarticular el Ministerio Coordinador de Seguridad, funcionaba, el Ministerio de Justicia funcionaba. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Destruir el sistema por estas pugnas políticas para generar el aplauso de la tribuna popular. Un gobernante tiene que actuar tomando medidas que son difíciles, pero sobre todo profundas reformas, porque caso contrario, esto simplemente es como esta idea del supuesto cambio, caminar al horizonte. Entonces, todos los días estamos caminando hacia el horizonte, estamos con las Fuerzas Armadas, estamos con la Policía Nacional, y al final, al otro día, el horizonte está a la misma distancia. Entonces, no se toman medidas estructurales. Como yo le dije, recordemos, 260.000 empleos perdidos, 94.800 ecuatorianos abandonaron el país o no retornaron como saldo migratorio porque abandonaron más, otros fueron retornados, abandonaron el país porque no ven futuro en el país. Entonces, estamos frente a números rojos y hay que tomar decisiones. El problema es que si usted quiere provocar cambios, necesita personas que conozcan de políticas públicas, de la articulación de políticas públicas. No me gusta hablar de personas, pero mire usted, algunos funcionarios del gobierno no tienen expertise ninguna, no solo en el sector público, sino en áreas especializadas que se requiere un conocimiento mucho más integral. Entonces, más allá del asesoramiento que puede tener un presidente de la República, hay que recordar que sus ministros de Estado, por ejemplo, el director del Centro de Inteligencia Estratégico, su ministro de Gobierno, su ministro del Interior, tienen que ser personas que tengan un conocimiento mínimo. Entonces, aquí se ha utilizado, yo le digo, un efecto de marca, el Plan Fénix, con el cual, pues prácticamente se dice todo y no se dice nada. Y yo le digo, como ciudadano, es importante que haya transparencia en las políticas públicas, no el conocimiento puntual de elementos de carácter operativo que sean de naturaleza reservada, pero no ha habido transparencia alguna en las políticas públicas. Entonces, estamos aún en una campaña electoral, aquí habrá un baratillo de ofertas, lastimosamente la memoria es corta, y yo le digo, si alguien me dice, bueno, votaría por Noboa, yo le digo, bueno, cuando esté en la cárcel flotante en la milla 80, que así se ofreció, porque todo se puede decir, pero esa es la irresponsabilidad de asumir un cargo y, lo peor de todo, rodearse de personas que no tienen conocimiento. 8 con Ahí hay 19. un gran déficit en el país. 8 con 19 minutos, general. Ayer también en las redes sociales surgió comentarios, entre comillas, de expertos, pero también desde la misma ciudadanía. Y yo siempre he dicho, el regionalismo aún existe en pleno siglo XXI. Ese odio entre costeños, serranos y los hermanos indígenas que mayormente habitan en el oriente. Pero ayer se posicionó no tanto de serranos costeños, sino que en la costa ganó porque existe la delincuencia y en la sierra ganó porque les decían un poco de términos ahí en redes sociales. ¿Cómo comprender esto, general, usted que es experto en seguridad, y cómo analizar esto? Realmente, ¿qué pasó en la costa? Hay esas dos teorías, de que votaron mayormente quienes forman parte del círculo de la violencia y la criminalidad y la delincuencia, y el otro lado de quienes demuestran un rechazo al gobierno actual por no haber hecho las acciones y estrategias necesarias para combatir la inseguridad que tanto campea, sobre todo en estas zonas críticas, donde hasta el momento, entre comillas, se la ha llevado y arrasado con todo Revolución Ciudadana. General Altamirano. Bueno, mire, yo creo que hay que diferenciar aquí en dos puntos. Por un lado, diferenciar el reduccionismo del simplismo. El reduccionismo es una corriente de pensamiento y de abordaje de los problemas que se puede tener en varios órdenes. No voy a profundizar esto porque esto es más de carácter académico. Pero el simplismo es cuando buscamos explicaciones como estas, de esta naturaleza, que no tienen ningún tipo de fundamento. Y que, yo digo, a la final, desde una perspectiva política, buscan alimentar ese odio que impera en la sociedad, lastimosamente. Y por otro lado, lo que tenemos que ver es que estas zonas del país son zonas que han sido abandonadas, que no tienen los servicios necesarios y que han visto una degradación de los servicios en estos últimos años. Yo diría en estos últimos 8 años, que también no hay que desconocer la crisis económica que tiene el país y las limitaciones presupuestarias, pero también la mala gestión y la falta de establecimiento de prioridades.
Entonces, a estas personas que escriben esto, sin ningún tipo de asidero, revisen por favor los indicadores sociales de cada una de estas provincias, revisen el deterioro de las condiciones de pobreza extrema, de servicios básicos, de oferta educativa, de caída del empleo, para que pongan estas barbaridades, porque es una barbaridad lo que se está diciendo, es un simplismo, no es un reduccionismo. Y por otro lado, también no se puede desconocer que la Revolución Ciudadana, en el tiempo de permanencia que tuvo como gobierno, hicieron obras muy importantes. Lo que pasa es que aquí sufrimos en el país el problema que se conoce médico como de escotoma. Es decir, vemos las cosas, pero tenemos ciertas áreas ciegas que no queremos observar, porque si viene de un lado, bueno, es que eso está malo. Mire, en el país es claro, le voy a poner un ejemplo saliendo de esto. Cuando se habló de la venta del material ruso a Estados Unidos, un silencio sepulcral de la mayor parte de analistas de seguridad. Si hacía otro personaje esto, hubiesen dicho que es traición a la patria. Entonces ahí está el escotoma. No queremos ver eso. Se iba prácticamente a regalar un material servible, que se lo calificó en estas narrativas que se construyen a través de las redes sociales como una chatarra. Y así estamos. Entonces, tomemos en cuenta de que hubo un trabajo muy importante de intervención del Estado durante la presencia de la Revolución Ciudadana, durante los 10 años de gobierno en estas zonas, y eso la gente no va a desconocer. Y por otro lado, hay un desencanto del deterioro paulatino que han tenido en sus condiciones, por ejemplo, simplemente yo le digo, en acceso de servicios de salud. Yo conversaba con una persona que tengo amistad del sector, que tiene un familiar que necesita oxígeno, que es una niña de apenas 12 años, que tiene un problema de parálisis cerebral, y que dice, bueno, cuando estaba la Revolución Ciudadana, yo tenía mi tanque de oxígeno. Hoy me toca $200 de garantía y gasto $90 al mes. Hoy no hay medicinas. Mira la crisis que se ha dado en los pacientes que tienen diálisis. Entonces, estas son las estadísticas de carne y hueso que generan una adhesión a un proyecto político que en su momento fue útil a las necesidades básicas de la sociedad. La sociedad no está para la disputa política, la sociedad lo que quiere es empleo, lo que quiere es trabajo, la sociedad quiere servicios. Estamos en un estado que tiene profundas debilidades de carácter estructural, pero si no se abordan estos temas, ¿cómo quiere un gobierno que exista una adhesión? Eso es lo que le podría mencionar. 8:24 minutos, 8:24 minutos. ¿Y usted cómo ve, para ir finalizando, general, cómo pinta? Estamos a 2 meses de ir a segunda vuelta electoral. Exceso de confianza, bastante experiencia. ¿Cómo lo pinta entre ambos candidatos? Mire, seamos objetivos en esto. El presidente de la República tiene una ventaja por el mismo hecho de ser presidente. Una exposición en los medios que, bien manejada, puede capitalizar. Pero por otro lado, tiene todo el aparataje estatal. Hemos visto el incremento de presupuesto en la SECOM, el incremento también, que esto yo no estoy acusando a nadie, pero de gastos reservados en un nivel histórico. $9 millones se han gastado en el mes de enero. Y esto en un país que no tiene controles institucionales, no existen contrapartidas que tienen que ser reservadas con diferentes actores, tendría que verse porque son dineros de los ecuatorianos. Pero eso no va a existir. Y por otro lado tenemos una capacidad económica que tiene el candidato Noboa. Hemos visto varios reportajes en donde el gasto en las redes sociales, de lo que podemos ver, el gasto de pautaje en redes sociales es impresionante. Sobrepasa en la práctica a la sumatoria de todo, del resto de candidatos. A eso sumemos la producción. Sumemos aquello que no se puede ni siquiera determinar, porque hoy en este mundo digital sabemos la existencia de trolls, sabemos la existencia de la fabricación de estas noticias falsas, de la construcción de estas narrativas, que es una guerra política en la realidad, que se está dando desde todos los sectores. Pero hay una capacidad económica, hay el aparataje estatal, pero yo creo que esta será una segunda vuelta diferente. No va a desaparecer el hecho de una visión plebiscitaria de aprobación o desaprobación al presidente.
Es una competencia, yo digo, muy reñida, voto a voto. No podemos pensar en que aquí se pueden endosar ¿Ves? votos desde una candidatura a otra candidatura, pero a la final y lo que digo es que hay que hacer un llamado, que independientemente de cuál sea el resultado, tengamos unidad nacional al final para construir un proyecto que nos saque de esta crisis. Y para eso tiene que haber transparencia, para eso tiene que haber la voluntad de todos los actores políticos para generar consensos. Yo, por ejemplo, le digo desde ya, el presidente inicia perdiendo cuando desde la bancada oficialista y desde varios funcionarios del Estado hablan de la posibilidad de, como van a captar una mayoría que no es muy superior a la segunda fuerza política, que sería la Revolución Ciudadana, van a captar una mayoría y por tanto la Asamblea iría lógicamente a ADN. Pero el candidato que se está poniendo es la mamá del presidente. Eso es un absurdo porque se requiere independencia. Mire, uno de los problemas que tuvo el gobierno de Lazo es colocar a empleados. Entonces, un empleado que no le puede decir al presidente las cosas que tiene que decirle, y le puedo dar el nombre de una de estas personas que le conozco, pero prefiero no hacerlo, no solo terminó perdiendo su trabajo en el sector público, sino que terminó perdiendo su trabajo en el banco. Y el señor Noboa está haciendo lo mismo y rodeado de un grupo de amigos. Y ahora, imagínense, yo no voy a decir que es una monarquía, pero imagínense cuáles serían las relaciones de los contrapesos en una democracia cuando usted tiene a su mamá en la Asamblea Nacional presidiendo este órgano y tiene al presidente hijo de la presidenta de la Asamblea. Entonces, estos son los absurdos que se hacen en el país, en donde no hay una mínima sensibilidad política en la generación de contrapesos que generen legitimidad a un gobernante. Más allá inclusive del autoritarismo evidente que ha tenido el presidente, en esto no vamos a discutir, unos justificarán, otros no justificarán, pero es un autoritarismo de violar continuamente la Constitución y las leyes que existen en el país. 8:28 minutos, correcto. Gracias por su experticia y buen análisis el día de hoy, General Luis Altamirano, experto en seguridad y también analista político. Veremos qué ocurre y qué le depara al Ecuador en 2 meses, General Luis Altamirano. Excelente día. Muchas gracias, un saludo a ustedes, muchas gracias por la invitación. 8:28 minutos.